Ella solo recogía las cáscaras del suelo del campo. Sin uniforme, sin nombre en la cinta, solo una trabajadora civil con un balde. El tipo de persona que nadie nota en un curso de francotiradores hasta que un francotirador de fuerzas especiales cometió un error. ¿Qué pasó después? La desafió frente a todos, burlándose, alto, confiado. ¿Quieres saber cómo respondió ella? Suscríbete y deja un comentario diciéndonos desde dónde en el mundo estás viendo esto, porque esta historia de un profesional silencioso te dejará impactado aquí en Graceful Valor Stories. No dudó, no se jactó, simplemente se acercó a la línea y acertó a 3.285 metros como si nada. Antes de mostrarte exactamente cómo se desarrolló, suscríbete ahora si respetas historias de profesionales silenciosos, porque esta no la vas a olvidar. El campo de tiro de la OTAN no despertó suavemente. El sol llegó como un martillo, tornando el aire del desierto tan espeso que se podía masticar. Las cáscaras de latón esparcidas por las líneas de tiro ya estaban demasiado calientes para tocarlas. Ahí es donde encontrarías a Aaron Bell cada mañana, agachada entre las posiciones de tiro, recogiendo lo que todos los demás dejaban atrás. Se movía por el caos como humo. Camiseta gris, pantalones utilitarios gastados, botas de punta de acero, su sombrero de lona del campo de tiro puesto bajo, limpiando después de los verdaderos operadores. Era la Semana Internacional. Francotiradores de la OTAN de 6 países, demostrando que sus unidades podían disparar mejor que las de cualquier otro. Acentos británicos se mezclaban con precisión alemana. Técnica francesa discutía con arrogancia americana. Los rifles crujían, las órdenes resonaban y las cáscaras gastadas bailaban por el suelo. A través de todo, Aaron trabajaba con eficiencia silenciosa. Recogía una cáscara, la revisaba entre sus dedos, la dejaba caer en el balde. No recogía latón al azar. Clasificaba mientras avanzaba. Diferentes calibres iban a diferentes secciones de su balde. Las cáscaras con patrones de desgaste inusuales se guardaban en una bolsa separada. Sus dedos con guantes se detenían ocasionalmente en una pieza de latón, leyendo la historia contada por los golpes del percutor y las marcas del expulsor. ¿Qué secretos oculta esta mujer en su trabajo silencioso? Quédate atento, la sorpresa te espera, aquí en Graceful Valor Stories. Pero los jóvenes tiradores preparando su equipo a 20 pies de distancia no veían ningún detalle. Veían a una mujer de mediana edad en ropa de contratista haciendo trabajo de contratista. ¿Crees que está aquí para criticar nuestros grupos?, dijo uno de ellos lo suficientemente alto como para ser oído sobre el ruido de la preparación matutina. Probablemente solo feliz de tener trabajo estable, respondió otro, y algunos de sus amigos se rieron. Las manos de Aaron nunca se detuvieron. Había oído comentarios peores de tiradores mejores. La mejor respuesta era no responder. El sargento de personal Kyle Jennings observaba desde la plataforma de observación elevada, con el café enfriándose en sus manos. Había estado manejando este campo durante 3 años, viendo todo tipo de contratistas, los que hacían lo mínimo, los que hacían demasiadas preguntas. Pero esta era diferente. Algo en la manera en que se movía, la forma en que organizaba sus herramientas, sugería que había más en Aaron Bell de lo que indicaba su archivo personal. Abajo en la línea de tiro, el cabo Hamish Vickers estaba en control. El francotirador británico había llegado con un ego del tamaño de su estuche de rifle personalizado y una boca que nunca se quedaba sin comentarios. Su L-15 brillaba como joyería. «Muy bien, chicos», anunció a nadie en particular. «Tiempo de mostrar a estos colonos lo que es la verdadera precisión. He estado besando acero a 2.500 metros desde antes de que algunos de ustedes pudieran atarse los cordones». Vio a Aaron arrodillada cerca, clasificando latón en una estera de lona. La manera metódica en que trabajaba parecía molestarlo, como si su competencia silenciosa le robaba atención a su actuación. «Cuidado ahí, querida», llamó, proyectando su voz para el máximo efecto de audiencia. «Podrías lastimarte la espalda, todo ese agacharse». Los de los tiradores más jóvenes se rieron. Otros parecieron incómodos, pero nadie dijo nada.
Esa era la cultura del campo. O ganabas respeto a través de habilidad demostrada, o te quedabas callado. Aaron no levantó la vista, solo continuó su clasificación, examinando ocasionalmente una cáscara más de cerca antes de deslizarla en una de sus bolsas. Sus movimientos tenían eficiencia practicada, pero había algo más allí también, una precisión que iba más allá de recoger basura. Desde su puesto en la plataforma de observación, Jennings notó cómo ella nunca interrumpía el ritmo de los tiradores. Esperaba pausas naturales, se movía solo cuando no distraería a nadie. Esa conciencia espacial no venía de entrenamiento de contratista. La mañana avanzó con la mezcla habitual de competencia y ego. La mayoría de los tiradores eran buenos, algunos muy buenos, pero Vickers estaba dando un espectáculo, y los espectáculos siempre atraían audiencias. Se instaló en la línea 5, la posición Premium. Su rifle era una obra de arte, todas modificaciones personalizadas, y lo manejaba como si dirigiera una orquesta. 2400 metros, anunció, lo suficientemente alto para que la mitad del campo lo oyera. Condiciones de calma total. Esto debería ser poesía, chicos. Aaron estaba trabajando a unos 30 pies de distancia, organizando su colección matutina. Había separado el latón por calibre, condición y aparente presión de la cámara. Lo que parecía simple aseo era en realidad un análisis balístico detallado. Excepto Jennings. Había bajado de la plataforma de observación y ahora estaba de pie cerca de los casilleros de equipo, observando su trabajo con curiosidad creciente. La manera en que manejaba el latón no era al azar. Estaba leyendo cada pieza como un investigador forense. Vickers alineó su disparo con su ceremonia habitual. Era bueno. Jennings se lo concedería. Pero también era ruidoso, y en la experiencia de Jennings, los tiradores más ruidosos solían tener más que probar. El disparo llegó con un crujido agudo que resonó en las paredes de concreto. A través de sus binoculares, Jennings vio cómo la traza desaparecía en el brillo del calor. Unos segundos después se confirmó el impacto. Un golpe sólido, tal vez a 6 pulgadas del centro. «Hermoso», anunció Vickers, ciclando su cerrojo con precisión teatral. «Absolutamente hermoso». Pero Aaron había pausado en su clasificación. Miró hacia arriba al sonido del disparo, y algo en su expresión sugería que había oído más que solo el reporte. Sus ojos se deslizaron hacia la posición de Vickers, captando detalles que la mayoría pasaría por alto. No dijo nada, solo volvió a su clasificación de latón. Pero Jennings había captado esa mirada y le decía todo lo que necesitaba saber. Esto no era observación casual. Esto era evaluación profesional. El tipo que venía de años entendiendo cómo funcionaban las armas de precisión y, más importante, cómo fallaban. La tarde trajo temperaturas más altas y desafíos mayores. Los instructores habían colocado objetivos a rangos extremos, distancias que separaban a los tiradores serios de los que solo hablaban bien. El aire estaba espeso con espejismo, las banderas de viento colgaban flácidas en el aire inmóvil, y cada disparo era una batalla contra la física y el orgullo. Vickers había estado construyendo hacia este momento todo el día. Se había asegurado de que todos supieran sobre su mejor marca personal, 2.847 metros en condiciones ideales de vuelta en Gales. Hoy iba por un nuevo récord. El objetivo era una silueta de acero a 3.200 metros, apenas visible a través de la distorsión del calor, pero definitivamente allí. Esto es lo que separa el trigo de la paja, anunció, preparando su equipo con extra ceremonia. Cualquiera puede acertar objetivos a 1.000 metros. Esto es donde descubres quién tiene el toque. Una pequeña multitud se había reunido para mirar. La competencia internacional sacaba lo mejor de algunas personas y lo peor de otras, y todos querían ver si el francotirador británico ruidoso podía respaldar sus afirmaciones. Hasta los instructores habían pausado en sus deberes para observar. Aaron estaba trabajando cerca, habiendo movido su operación de recolección al extremo lejano de la línea de tiro, donde el calor era más manejable.
Había estado observando la configuración del objetivo con el tipo de atención que sugería interés profesional, pero guardaba sus observaciones para sí misma. Jennings se acercó a su posición, supuestamente para verificar su progreso, pero realmente para satisfacer su curiosidad creciente sobre esta contratista silenciosa que parecía entender más de lo que dejaba ver. ¿Cómo va la recolección?, preguntó, asintiendo hacia su balde parcialmente lleno. Bien, respondió ella sin levantar la vista de su clasificación. Encontré algunos signos de presión interesantes en las cargas de 762. ¿Podrías querer verificar los números de lote de esas? Jennings parpadeó. Los signos de presión no eran algo que aprendías de un manual de contratista. Eran el tipo de detalle que preocupaba a los recargadores serios. La diferencia entre munición de precisión y fallos peligrosos. ¿Recargas?, preguntó casualmente. Aaron se encogió de hombros. No últimamente. Pero la manera en que lo dijo sugería que había habido un últimamente que involucraba considerablemente más que solo recoger latón. Jennings hizo una nota mental de revisar su archivo cuando regresara a la oficina. Al otro lado del campo, Vickers pasaba por su ritual previo al disparo con drama extra. Había reclutado a un observador, revisado su tarjeta de datos 3 veces y se aseguraba de que todos supieran exactamente cuán difícil sería este disparo. El viento es complicado a esta distancia, anunció. El gradiente de temperatura va a empujar la bala a la izquierda. La elevación será crítica. Esto es lo que llamas un disparo de francotirador adecuado. Se acomodó detrás de su rifle con precisión teatral, tomando más tiempo del necesario para ponerse cómodo. La multitud esperó pacientemente, entendiendo que disparos como este no podían apresurarse. Aaron había dejado de clasificar latón. Estaba mirando ahora, su atención enfocada en la configuración de Vickers con el tipo de intensidad que sugería que veía cosas que otros no. Sus ojos se movieron desde la colocación de su bípode hasta el ajuste de su mira, desde su patrón de respiración hasta la manera en que su rifle se asentaba en su hombro. Jennings siguió su mirada, intentando ver lo que ella veía. Vickers parecía lo suficientemente profesional. Buena forma, posición estable, técnica adecuada, pero había algo en la expresión de Aaron que sugería preocupación. El disparo llegó después de lo que pareció una eternidad. Un crujido agudo que pareció quedarse en el aire inmóvil, seguido por la inevitable espera por la confirmación de impacto. A través de los miras de observación, todos vieron cómo la traza desaparecía en el brillo del calor. Pasaron segundos, luego más segundos. «Fallo», llamó el oficial de seguridad del campo desde la torre de observación. No se observó impacto. Vickers parecía genuinamente sorprendido. Cicló su cerrojo, revisó los ajustes de su mira y murmuró algo sobre condiciones de viento. Pero Jennings estaba mirando a Aaron y la vio mover la cabeza ligeramente, no en juicio, sino en reconocimiento de un problema que había sido visible antes de que se disparara. «¿Qué viste?», preguntó en voz baja. Aaron lo miró, luego de vuelta hacia la posición de Vickers. «Los montajes probablemente se han soltado por las últimas 50 rondas». Jennings sintió que sus cejas se alzaban. Los problemas de montaje de mira eran sutiles, el tipo de cosa que podía hacer que la precisión se degradara gradualmente sin síntomas obvios. Tomaba experiencia detectarlos y aún más experiencia diagnosticarlos desde la distancia. «¿Estás segura de eso?», preguntó. «Bastante segura», respondió ella, ya volviendo a su recolección de latón. «Pero no es mi rifle». Vickers estaba preparando un segundo intento. Su confianza sacudida, pero su ego aún intacto. Hizo un espectáculo revisando su equipo, ajustando su posición y consultando su tarjeta de datos otra vez. Pero si su montaje de mira realmente se estaba moviendo bajo el retroceso, ninguna cantidad de preparación iba a solucionar el problema fundamental. El segundo disparo fue otro fallo. Esta vez, la frustración de Vickers era visible para todos los que miraban. Había pasado de confianza teatral a confusión genuina en el espacio de 2 disparos y su audiencia estaba empezando a perder interés.
Eso fue cuando Jennings tomó una decisión que cambiaría todo. Se acercó a la posición de Vickers, su manera casual, pero su propósito claro. ¿Te importa si echo un vistazo a tu configuración? Vickers levantó la vista, su rostro enrojecido por el calor y la vergüenza. Algo no está bien. Este rifle disparaba luces ayer. Jennings se arrodilló junto al rifle, pasando sus manos a lo largo de la riel de mira y el montaje con eficiencia practicada. Le tomó unos 30 segundos encontrar lo que Aaron había detectado desde 50 pies de distancia, un tornillo de montaje suelto que había estado aflojándose gradualmente bajo el estrés del retroceso. Ahí está tu problema, dijo, señalando la falla. La mira ha estado moviéndose con cada disparo. Vickers miró el tornillo suelto como si lo hubiera traicionado personalmente. ¿Cómo demonios lo detectaste tan rápido? Jennings miró hacia Aaron, que estaba ignorando cuidadosamente la conversación mientras organizaba su recolección de latón. No fui yo, dijo. Ella lo hizo. Eso captó la atención de todos. La pequeña multitud de observadores se giró para mirar a la mujer silenciosa en ropa de contratista, viéndola de repente en una luz diferente. Vickers siguió su mirada, su expresión pasando de vergüenza a curiosidad. ¿Ella detectó un montaje de mira suelto desde allá?, preguntó uno de los tiradores incrédulo. Jennings asintió. Antes de que siquiera dispararas. El silencio que siguió estaba lleno de preguntas no dichas. ¿Cómo sabe una contratista lo suficiente sobre rifles de precisión para diagnosticar problemas mecánicos desde la distancia? ¿Por qué alguien con ese nivel de experiencia estaría trabajando como apoyo en el campo? Y, más importante, ¿qué más sabía que no estaba diciendo? Vickers fue el primero en expresar lo que todos estaban pensando. Se acercó a la posición de Aaron con considerablemente menos arrogancia de la que había mostrado todo el día, su rifle llevado respetuosamente en lugar de exhibido como un trofeo. «Te debo una disculpa», dijo, su acento teatral apagado. «Y aparentemente te debo algunos agradecimientos». Aaron levantó la vista de su clasificación, su expresión neutral, solo compartiendo una observación. «Esa observación probablemente me salvó de parecer un completo idiota», respondió Vickers. «¿Cómo sabes buscar problemas de montaje?» La pregunta quedó en el aire como humo de arma. Todos a su alcance estaban escuchando ahora, esperando una respuesta que pudiera explicar cómo una contratista de mantenimiento de campo sabía más sobre tiro de precisión que la mayoría de los tiradores reales. Aaron consideró su respuesta por un momento, luego se encogió de hombros. «Se recogen cosas». Era una no respuesta que de alguna manera logró ser más intrigante que cualquier explicación que pudiera haber dado. El tipo de respuesta que sugería profundidades de experiencia que no se reflejaban en su descripción actual de trabajo. Jennings la estudiaba con nueva intensidad, su mente táctica procesando implicaciones y posibilidades. Había estado alrededor de suficientes operaciones clasificadas como para reconocer las señales. Alguien con credenciales serias, escondiéndose a simple vista, haciendo trabajo ordinario mientras poseía habilidades extraordinarias. «¿Te importa si te pregunto algo?», dijo, su tono respetuoso pero curioso. Aaron encontró su mirada directamente. «Ya lo hiciste». Algunos de los observadores se rieron ante la respuesta, pero Jennings no se desanimó. «¿Dónde aprendiste a detectar problemas mecánicos como ese?» «Aquí y allá», respondió, repitiendo su no respuesta anterior, pero esta vez había algo en su expresión que sugería que el aquí y allá podría haber sido más interesante que las carreras enteras de la mayoría de la gente. Vickers había estado escuchando el intercambio con creciente fascinación. Su vergüenza anterior se había transformado en curiosidad genuina sobre esta mujer que parecía entender su equipo mejor que él. «¿Sabes?», dijo, levantando su rifle pensativamente. «Si puedes detectar problemas también, me gustaría ver cómo disparas». Las palabras salieron de su boca antes de que realmente las pensara, pero una vez dichas, parecieron tomar vida propia. La multitud de observadores se animó con interés. Hasta los instructores del campo habían pausado en sus deberes para escuchar. Aaron miró el rifle, luego a Vickers, luego a las caras expectantes que la rodeaban. Por un momento, pareció que podría declinar,
pero algo en la atención colectiva pareció desencadenar una decisión. De acuerdo, dijo simplemente, dejando su balde de latón y limpiándose las manos en los pantalones. La reacción fue inmediata y eléctrica. La palabra se extendió por el campo como fuego salvaje. La contratista I va a disparar. La gente abandonó sus propias estaciones para mirar. Hasta el personal administrativo salió de sus oficinas con aire acondicionado para ver qué era el alboroto. Vickers le entregó su rifle con considerablemente más ceremonia que su gesto casual anterior. Este era un instrumento de precisión que valía más que los autos de la mayoría de la gente, y lo estaba confiando a alguien cuyas calificaciones eran completamente desconocidas. Pero cuando Aaron aceptó el arma, su manejo inmediatamente sugirió familiaridad. No tropezó con los controles ni hizo preguntas sobre la configuración. En cambio, pasó por lo que era obviamente una inspección previa al disparo, revisando el estado de la cámara, la alineación de la mira y la función del bípode con eficiencia practicada. ¿Qué rango quieres probar?, preguntó Jennings, sacando su tarjeta de campo. Aaron miró hacia el campo, hacia los objetivos de acero brillando en el calor. Sus ojos se detuvieron en la silueta de 3.285 metros que había sido configurada para los tiradores más ambiciosos. Un objetivo que representaba el límite absoluto de lo posible con equipo actual y condiciones ideales. Ese, dijo señalando hacia el acero distante. La multitud se quedó en silencio. 3.285 km estaba más allá del rango efectivo de la mayoría de los francotiradores militares. Era el tipo de distancia que requería no solo habilidad excepcional, sino también condiciones perfectas y un poco de suerte. Hasta los tiradores más experimentados en el campo habían evitado ese desafío particular. Vickers parecía genuinamente preocupado. Ese es un disparo infernal. Quiero decir, si quieres empezar con algo más cerca, estoy bien. Aaron respondió, ya moviéndose hacia la posición de tiro boca abajo con fluida eficiencia. Se acomodó detrás del rifle como si estuviera llegando a casa. El despliegue del bípode, el ajuste del stock, la soldadura de la mejilla, todo sucedió con el tipo de memoria muscular que sugería miles de horas detrás de armas similares. Su respiración se asentó en el ritmo controlado que los tiradores serios usan para manejar la frecuencia cardíaca y minimizar el movimiento. Jennings se posicionó a su lado con un mira de observación, su rol cambiando de observador curioso a observador activo. Había trabajado con suficientes tiradores de precisión como para reconocer competencia real cuando la veía, y todo sobre la configuración de Aaron sugería que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Viento variable, llamó, leyendo las banderas en el campo. Llámalo 2 a 3 mph, cambiando entre 7 y 900. Aaron hizo ajustes minuciosos a su mira, sus movimientos precisos y confiados. No estaba adivinando los ajustes. Los estaba calculando basándose en condiciones ambientales y datos balísticos que parecían existir enteramente en su cabeza. El primer disparo llegó después de lo que pareció una eternidad de preparación. La respiración de Aaron se había asentado en el ritmo profundo y controlado de alguien que entendía que el tiro de precisión era tanto meditación como puntería. El rifle parecía desaparecer en su hombro, convirtiéndose en una extensión de su cuerpo en lugar de una herramienta separada. Cuando se rompió el gatillo, fue limpio y repentino. El rifle retrocedió directamente hacia su hombro, el freno de boca redirigiendo la explosión en direcciones controladas. A través de la mira de observación, Jennings rastreó el camino del proyectil mientras arqueaba a través del aire distorsionado por el calor. «Impacto», llamó, su voz cargada de sorpresa a pesar de su demora profesional. Impacto limpio en el centro. La reacción de la multitud fue inmediata y sostenida. Aplausos mezclados con comentarios incrédulos en múltiples idiomas. Hasta los tiradores más experimentados estaban impresionados. Un impacto de primera ronda a esa distancia era extraordinario por cualquier estándar. Pero Aaron no había terminado. Cicló el cerrojo con eficiencia practicada, expulsando la cáscara gastada y cargando otra ronda. Tonom.
Su respiración se asentó de nuevo en el ritmo controlado y comenzó los preparativos para un segundo disparo. ¿Mismo objetivo?, preguntó Jennings. Mismo objetivo, confirmó ella. El segundo disparo llegó más rápido que el primero. Aaron había encontrado su ritmo y el rifle le hablaba en el lenguaje que solo los tiradores experimentados entendían. El impulso de retroceso, la sensación del gatillo, la manera en que la mira volvía al objetivo. Todo funcionaba en perfecta armonía. ¡Impacto!, llamó Jennings otra vez, su voz ahora cargada de asombro genuino. Otro impacto en el centro. La multitud ya no estaba solo impresionada. Estaban atónitos. 2 impactos consecutivos a 3285 no era solo buen tiro. Era el tipo de actuación que sugería capacidades de clase mundial. Hasta los francotiradores militares más élite estarían orgullosos de esa precisión. Aaron cicló el cerrojo una tercera vez. Sus movimientos tan suaves y controlados como antes. Pero ahora todo el campo se había quedado en silencio. Hasta el personal administrativo había abandonado sus escritorios para ver lo que se estaba convirtiendo en una demostración de puntería que ninguno de ellos olvidaría. ¿Tercer disparo?, preguntó Jennings, aunque ya sabía la respuesta. Tercer disparo, confirmó Aaron. Esta vez tomó más tiempo para asentarse, no porque estuviera nerviosa, sino porque entendía la significancia de lo que estaba intentando. 3 impactos consecutivos a rango extremo no era solo impresionante, era el tipo de tiro que entraba en el reino de la leyenda. El rompimiento del gatillo fue perfecto, limpio, repentino, seguido por un manejo de retroceso de manual. A través de la mira de observación, Jennings observó el vuelo del proyectil con la intensidad de alguien presenciando historia. Impacto, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. 3 de 3. El silencio que siguió fue profundo. Esto no era solo buen tiro. Era el tipo de precisión que sugería capacidades mucho más allá de lo que cualquiera había esperado de una contratista de mantenimiento de campo. Aaron despejó la cámara del rifle y lo dejó con el mismo respeto que había mostrado a lo largo de la demostración. No celebró, no reconoció los aplausos, no pareció afectada por el asombro obvio de todos los que miraban. Simplemente se levantó, se sacudió los pantalones y comenzó a recoger su equipo. Pero el campo había cambiado. La manera en que la gente la miraba era diferente ahora. No el despido casual de antes, sino la atención respetuosa reservada para alguien que acababa de demostrar maestría del más alto orden. Vickers recuperó su rifle con algo parecido a reverencia. Eso fue un tiro increíble, dijo, su arrogancia anterior completamente ausente. Tu rifle está bien configurado, respondió Aaron, desviando el cumplido con típica subestimación. Solo necesitaba que apretaran el montaje. Pero todos los que habían presenciado la demostración sabían que el equipo era solo parte de la ecuación. Lo que acababan de ver era el resultado de años de entrenamiento, miles de horas de práctica y un nivel de experiencia que no podía fingirse ni explicarse con disparos afortunados. Jennings fue el primero en expresar lo que todos estaban pensando. ¿Dónde aprendiste a disparar así? Aaron lo miró por un momento considerando su respuesta. A su alrededor, la multitud esperaba una explicación que pudiera darle sentido a lo que acababan de presenciar. Aquí y allá, dijo finalmente, usando la misma no respuesta que había dado antes. Pero esta vez nadie se rió porque ahora entendían que el aquí y allá podría haber sido lugares y situaciones que la mayoría de ellos ni siquiera podía imaginar. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, la gente ya estaba hablando de lo que había presenciado. Se formaban historias, se embellecían detalles, y la leyenda de la contratista que podía disparar como un fantasma tomaba forma. Pero Aaron simplemente recogió su balde de latón y regresó al trabajo, recolectando las cáscaras gastadas de sus disparos de demostración con el mismo cuidado metódico que había mostrado todo el día. Para cualquiera que mirara, parecía la misma contratista silenciosa que había sido invisible toda la mañana, excepto que ahora todos sabían que no lo era. Esa noche, después de que el campo se despejó y el equipo fue asegurado, Jennings se sentó en su oficina intentando darle sentido a lo que había presenciado.
El archivo personal de Aaron aún era frustrantemente delgado, pero había hecho algunas llamadas a contactos en la comunidad de operaciones especiales. Las respuestas habían sido interesantes. Nadie confirmaría ni negaría nada específico, pero las advertencias sutiles habían sido claras. No cabes demasiado. No hagas demasiadas preguntas. Algunas personas tenían antecedentes que era mejor dejar sin explorar, pero había obtenido un pedazo de información que explicaba todo y nada al mismo tiempo. Hace años había habido un programa. Oficialmente nunca había existido. No oficialmente había involucrado a los francotiradores más élite de todo el espectro militar. Personas que podían hacer disparos imposibles en condiciones imposibles. El programa había sido cerrado, sus participantes dispersados a nuevas asignaciones o liberados de vuelta a la vida civil. La mayoría había desaparecido en trabajos ordinarios, sus habilidades extraordinarias ocultas bajo capas de anonimato burocrático. Algunos aparentemente habían terminado recogiendo latón en campos militares, esperando el día en que alguien les entregara un rifle y les pidiera mostrar lo que podían hacer. A la mañana siguiente, Aaron llegó a su hora habitual y comenzó su rutina habitual. Pero las dinámicas habían cambiado fundamentalmente. La gente asentía cuando pasaba. Las conversaciones se calmaban cuando se acercaba. Equipo comenzó a aparecer cerca de su estación de trabajo. Rifles que necesitaban atención. Miras que requerían ajuste. Problemas que solo alguien con su obvia experiencia podía resolver. No reconoció el cambio de estatus. Simplemente continuó su trabajo con la misma competencia silenciosa que siempre había mostrado. Pero ahora, cuando trabajaba en un rifle, la gente observaba. Cuando hacía observaciones sobre equipo o condiciones, la gente escuchaba. El campo tenía un nuevo experto residente, alguien cuyas credenciales no podían encontrarse en ningún archivo oficial, pero cuyas capacidades habían sido demostradas frente a todos los que importaban. Vickers se acercó a su estación alrededor de la mitad de la mañana, llevando su estuche de rifle con considerablemente más humildad de la que había mostrado el día anterior. Me preguntaba, dijo su acento teatral apagado, si podrías echar un vistazo a este montaje de mira. Quiero asegurarme de que esté bien torqueado. Aaron levantó la vista del rifle que estaba limpiando, asintió una vez y dejó espacio en su superficie de trabajo. Mientras comenzaba a examinar su equipo con atención profesional, Vickers se encontró observando sus manos con fascinación. «Sabes», dijo en voz baja, «he estado disparando por 15 años y nunca he visto a nadie manejar un rifle como tú». «¿Cómo qué?», preguntó Aaron sin levantar la vista de su inspección. «Como si hubieras nacido sosteniendo uno», respondió. Hizo una pausa en su trabajo por solo un momento, luego continuó con el ajuste del montaje de mira. Algunas personas recogen cosas más rápido que otras, pero ambos sabían que lo que ella había demostrado no era algo o que se pudiera recoger rápidamente, era el resultado de años de dedicación, incontables horas de práctica y experiencias que dejaban impresiones permanentes en la memoria muscular y el pensamiento táctico. A medida que pasaban los días, la palabra de la demostración se extendía más allá del campo. Se hicieron llamadas telefónicas a la sede, se archivaron reportes y, discretamente, la gente comenzó a hacer preguntas sobre Aaron Bell y su trasfondo. Pero las respuestas que volvían eran siempre las mismas. Base de necesidad de saber clasificado. No investigues más. El mensaje era claro. Algunas personas tenían historias que debían permanecer enterradas, habilidades que debían permanecer ocultas y capacidades que el mundo oficial prefería olvidar. Pero en un campo militar en el desierto, donde la precisión y la competencia eran las únicas monedas que importaban, ninguna de esa amnesia burocrática aplicaba. Aquí, en el mundo de tiradores serios y equipo serio, Aaron Bell había encontrado su lugar. No como contratista, no como personal de apoyo, sino como alguien que pertenecía detrás de un rifle, haciendo disparos imposibles parecer rutina. Y cada mañana continuaba llegando temprano, llevando su balde de latón y vistiendo sus pantalones de carga descoloridos, pareciendo para todo el mundo como otra trabajadora de mantenimiento hasta que alguien le entregaba un rifle.
Y entonces, por solo un momento, todos podían ver quién era realmente. El tipo de tiradora que podía lograr 3 impactos consecutivos a 3,285 metros. El tipo de persona que hacía que los francotiradores élite redefinieran su definición de élite. El tipo de profesional que había estado escondida a simple vista, esperando que alguien le diera la oportunidad de mostrar cómo se veía la competencia silenciosa cuando estaba respaldada por habilidades de clase mundial. Ella solo recogía las cáscaras hasta el día en que no lo hizo. ¿Alguna vez has visto a alguien probar que era extraordinario sin decir una sola palabra? ¿Tendrías la confianza de entregarle tu rifle de precisión a un extraño completo? ¿Y qué crees que se necesita para acertar consistentemente objetivos a más de 2 millas? Si esta historia te conmovió, da un golpe al botón de like y déjanos saber en los comentarios desde dónde estás viendo alrededor del mundo. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras historias diarias de héroes silenciosos y guerreros ocultos. Nuestro próximo video debería estar apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Míralo porque mañana estaremos de vuelta con otra historia que te recordará nunca subestimar a los silenciosos. Hasta entonces, mantén los ojos abiertos. Nunca sabes quién podría ser extraordinario aquí en Graceful Valor Stories,